Vamos a dar inicio a esta charla de obesidad, ultraprocesados y alimentación real. Los temas que abordaremos será el contexto actual, la Organización Panamericana de la Salud, los ultraprocesados, la obesidad, la alimentación real y, por supuesto, la cocina, siempre una parte práctica donde vamos a hacer el cierre y la conclusión de esta charla. Según el doctor Pedro Escudero, la nutrición es el resultado o resultante de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la composición e integridad normal de la vida y conservar la materia. Hoy tenemos en este paradigma de salud lo que es la medicina del estilo de vida, que abarca y está basado, por supuesto, en la evidencia, que busca prevenir, tratar e incluso también revertir enfermedades, reemplazando conductas no saludables por saludables. Entre ellas tenemos comer de manera saludable, que es lo que nos convoca a nosotros como nutricionistas, realizar actividad física, el control del estrés, suspender el consumo de tabaco, mejorar las horas de sueño y también formar y fortalecer las relaciones interpersonales. Pero acá tenemos en esta diapositiva tan interesante lo que es el patrón del consumo moderno y pensar hacia dónde vamos como humanidad en lo que es nuestra evolución. Bueno, lo que observamos es que las cifras son alarmantes de sobrepeso y obesidad en el mundo. Hablamos de un 70% de sobrepeso y obesidad. Y acá en Argentina, en lo que fueron los últimos datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de la ENIS, estudiado esto en 2018 y 2019, fue una prevalencia de exceso de peso del 67,9%, siendo el sobrepeso en la población adulta un 34% y la obesidad en la población adulta un 33,9%. En Argentina hoy contamos con estas guías alimentarias donde se propone como motivación hacer actividad física regularmente todos los días, disminuir el consumo de sal, tomar agua y plantear el consumo de distintos grupos de alimentos, como por ejemplo las frutas y las verduras, lo que son las legumbres y los cereales, el grupo de leche, yogures y quesos, el grupo de carnes y huevos, el grupo de aceites, frutos secos y el grupo de dulces y grasas. Por supuesto que hay un cuestionamiento en relación a estas guías alimentarias, sobre todo si realmente es que hay que consumir carnes rojas como grupo de alimento a diario o el grupo de leche, yogures y quesos. También se le cuestiona si estas guías son realmente accesibles para toda la población, si toda la población puede comprar estos grupos de alimentos y también si estos grupos de alimentos son sustentables para el medio ambiente. Como sabemos, estas guías están siempre en constante estudio, revisión y proceso y esperamos sigan mejorando para nuestro futuro. Hay un paper muy interesante de Ezequiel Arrieta que es si las dietas son saludables y sustentables, en relación a esto, si esto es posible en la Argentina. Y este gráfico es muy interesante porque da cuenta de los millones de muertes que hay por año en relación a las distintas enfermedades y cuántas muertes prematuras prevenibles en el mundo por enfermedades crónicas no transmisibles como resultado de la adopción de dietas saludables. Esto se puede prevenir en relación a las muertes prematuras totales, o sea, cómo dentro de las muertes totales puede haber una prevención en relación a una dieta saludable. Y vemos que realmente es muy significativo en lo que es la enfermedad coronaria, en el cáncer, en el accidente cerebrovascular, en enfermedades respiratorias, en diabetes y enfermedades por otras causas. Como vimos, existen estas enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes y la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo, que por supuesto hay una parte genética, otra el estrés, el sedentarismo, el consumo de alcohol, tabaco y drogas,
Y acá aparecen los alimentos ultraprocesados y poco integrales como factores de riesgo. Y pensemos si acá como nutricionistas y profesionales de la salud realmente no nos podemos poner a trabajar y en políticas de salud pública para prevenir y trabajar en estas enfermedades crónicas no transmisibles. 7 de cada 10 humanos enferman por su estilo de vida. En líneas generales, se considera que los factores de riesgo dietarios más importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles son el bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, y el elevado consumo de carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, alcohólicas, sal y alimentos ultraprocesados. Este manual es muy interesante, se ha evaluado cómo es la alimentación en la Argentina a partir de la encuesta de consumo aparente de alimentos y nutrientes a nivel del hogar. Y miren qué alarmante, sí, cómo ha bajado un 45% el consumo de frutas en relación al año 96 con el 2017 y 18, una disminución del 47% de las legumbres y una disminución del 27% de las verduras, aumentando un 295% las comidas rápidas y un 100% las galletitas dulces y un 46% las facturas. O sea, vemos cómo ha bajado considerablemente el consumo de frutas, verduras, legumbres, granos integrales y ha aumentado el consumo de productos de pastelería, de panadería, ultraprocesados, ultra refinados. Tenemos el documento de la Organización Panamericana de la Salud, donde tenemos la nueva clasificación de los alimentos a partir de lo que es el sistema NOVA. Este documento se ha emitido en Sao Paulo a partir de todo el estudio de consumo de la alimentación y de los hábitos en muchos países de América, y surgió esta elaboración y esta clasificación que es muy importante hoy en día tenerla actualizada y nombrarla. Por un lado, la clasificación que hacen de alimentos es un primer grupo donde los alimentos son sin procesar o mínimamente procesados, y los alimentos sin procesar o mínimamente procesados son la base de los platos y de comidas saludables, comprenden a las frutas frescas, secas, congeladas, verduras, granos, legumbres, nueces, carnes, pescados y mariscos, huevos y leches. Por otro lado, tenemos un segundo grupo y clasificación que son los ingredientes culinarios procesados, como aceites vegetales, grasas, animales, almidones, azúcares, jarabes, sal. Los ingredientes culinarios procesados comprenden grasas, aceites, sal, azúcar, se usan para preparar alimentos y para hacer platos y comidas más sabrosas. Ejemplo, un budín en casa. Yo tomo un grano y unos huevos y le voy a poner un ingrediente que es el azúcar y el aceite para hacer una preparación culinaria procesada, que es el tercer grupo que vemos acá, donde se necesita de un alimento con un ingrediente para concluir en un alimento procesado. Los alimentos procesados incluyen panes, quesos, carnes, pescados, mariscos, salados y curados, frutas, legumbres, verduras, preservadas en salmuera, en almíbar o aceite. Según la manera en la que se preparen y se usen en las comidas y los platos, estos alimentos pueden formar parte de una alimentación saludable. Es el ejemplo que decíamos recién de hacer un budín en casa, o una pizza, o unas galletitas. Yo agarro alimentos no procesados o mínimamente procesados con ingredientes y surgen estos alimentos procesados. Los alimentos caseros que combinan alimentos sin procesar o mínimamente procesados, preparados con ingredientes culinarios y combinados con unos alimentos procesados, son la base de la comida saludable. En una cuarta y última clasificación tenemos a los productos ultraprocesados, ¿sí?, que no tienen nada o poco de alimento,
Vienen empaquetados, envasados, son duraderos, prácticos, de marca, accesible, con un sabor agradable o extremadamente agradable que en general causan hábito y adicción. Los vemos en las góndolas de los supermercados, son llamativos, nos invitan a comprarlos y por costumbre siempre se hace esto un hábito, o de repente vamos a una farmacia a comprar un medicamento y nos terminamos llevando porque está en la góndola un alimento ultraprocesado al momento de pagar, porque lo vemos ahí y nos convoca. Entonces es a partir de este documento de la Organización Panamericana de la Salud y de esta clasificación que hacen entre alimentos no procesados, ingredientes, alimentos mínimamente procesados y ultraprocesados, que surge la Ley de Alimentación de Promoción Saludable, conocida como la Ley del Etiquetado Frontal, que esto fue decretada en noviembre del año 21 y que recién ahora estamos empezando a ver en las góndolas de los supermercados estos rombos en las etiquetas con excesos de azúcares, excesos de grasas totales, de grasas saturadas, excesos de sodio y excesos de calorías, que es una información mucho más entendible para cualquier consumidor. ¿Por qué es que cuesta tanto elegir alimentos que me hacen bien a la salud y me tiento tanto con alimentos ultrapalatables y ultraprocesados? Y ponemos estas fotos porque nos pasa a todas las personas que si bien tenemos un camino y un recorrido en relación a una teoría muy fuerte, de repente nos tientan comer estas comidas. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la regulación del apetito? Sabemos que hay una vía metabólica a corto y a largo plazo y existe una regulación del apetito a partir de las vías hedónicas. Entonces, en esta regulación hedónica es donde también se basa nuestra evolución, nuestros antepasados, y los alimentos de alta densidad calórica generaron en el cerebro un reforzamiento, un aprendizaje y una motivación. Entonces, sistema de aprendizaje que se da en el área ventral tegmental dispara dopamina hacia el núcleo accumbens. Esta exposición continua a los alimentos ultrapalatables y ultraprocesados disminuye los receptores de dopamina en el núcleo accumbens. Hay un menor control inhibitorio a nivel del área prefrontal y aumenta cada vez más el deseo de comer, pero genera menos placer. ¿Qué pasa con esta regulación? Que en las personas es distinta y se está estudiando esto también en la obesidad. ¿Qué estaría pasando con estos receptores de dopamina y con esta exposición continua a estas comidas? ¿Qué es la alimentación real? ¿Qué tienen en común cuando hablamos de granos integrales, de legumbres, de frutas, de semillas, de frutos secos? Bueno, vemos que tienen en común a la fibra. La fibra es un material no digerible, una gran matriz que es fermentada por nuestra microbiota intestinal, que la encontramos en todos estos alimentos, frutas, vegetales, legumbres, granos integrales, semillas, frutos secos, que otorgan saciedad y volumen y disminuyen el tiempo de tránsito intestinal. Vemos que aumentan el trabajo masticatorio, generan más producción de saliva, aumentan la distensión gástrica, retrasan el vaciamiento gástrico, generan una menor respuesta insulínica y glucémica, una síntesis aumentada de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es súper antiinflamatorio para la mucosa y las vellosidades intestinales, y dijimos que es muy necesaria para el crecimiento de la microbiota intestinal. ¿Qué impacto tiene esto en las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, sabemos que disminuyen el índice de la masa corporal, también la mortalidad por todas las causas, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, diabetes tipo 2 y también disminuyen la hipertensión arterial.
Este estudio es muy interesante porque lo que se realizó fue hacer un intercambio de dieta entre afroamericanos y zulúes. Hubo 20 días de intercambio de dieta, se evaluó una alimentación rica en fibra versus una alimentación ultraprocesada. La evaluación de la intervención se hicieron con factores de riesgo de cáncer asociados a cáncer de colon antes y después. En los zulúes aumentaron 400% la formación de ácidos biliares secundarios, marcadores de inflamación, TMAO, y disminuyeron significativamente la formación de butirato. Y en los afroamericanos aumentaron significativamente su microbiota intestinal, disminuyeron significativamente en un 70% factores de inflamación asociados a cáncer de colon. Acá vemos cómo es a lo largo de los años en Estados Unidos el aumento del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Que había un 40% en el 75, ya en 2016 era superior al 60%. Y en este estudio se evaluó una alimentación ultraprocesada a lo largo del tiempo en Estados Unidos entre el 2001 y el 2018. Vemos qué tan alto fue realmente este consumo tanto en mujeres como en hombres de las comidas ultraprocesadas, entre un 50 a un 60% en relación a comidas mínimamente procesadas. Y en el podio ranquean las bebidas azucaradas como mayor consumo de ingesta. Este estudio evalúa la prevalencia y el incremento del sobrepeso, de la obesidad en China. Se habían estudiado personas adultas y se observó que desde el año 1989 se incrementó en China significativamente el sobrepeso y la obesidad, por lo que es la occidentalización del patrón alimentario a nivel epidemiológico. Acá tenemos un estudio que evalúa si lo que es en Japón a lo largo de los años en relación al 75 al 2016. Estas cifras muestran cómo Japón tiene un sobrepeso y una obesidad mucho menor a Estados Unidos, aunque también a lo largo de los años fue en un increyendo, tiene cifras muchísimo más bajas. Este estudio lo que evalúa es el riesgo de cáncer de colon y la mortalidad en relación a una dieta alta en grasas y en carnes en Japón. Y vemos cómo está asociado el consumo de carnes rojas y procesadas en relación al cáncer de colon. Tenemos todas las zonas que le llamamos zonas azules, son las zonas longevas, que tienen una alimentación de un 80% de hidratos de carbono y una menor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles del mundo. ¿Y en qué se basa esta alimentación? Bueno, por supuesto que tienen un bajo consumo de alimentos refinados y ultraprocesados, consumen pocas grasas saturadas, pocos azúcares, poca sal y carnes de origen animal. Encontramos lo que es Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Nicoya en Costa Rica y la zona de Loma Linda en California. Vemos acá un alto consumo en relación de sus calorías totales de lo que son granos, semillas, frutos secos, legumbres y vegetales en gran cantidad. Pero con el correr de los años y esto que vimos de la occidentalización, vemos como en la zona de Okinawa esta occidentalización de la dieta y de este tubérculo tan típico de la zona que es el beni imo, ya es parte de un alimento procesado como es el Kit Kat. Entonces es muy interesante esta evaluación epidemiológica, esta inserción de las empresas multinacionales y cómo se occidentaliza la dieta en el mundo y cómo van surgiendo cada vez nuevos productos ultraprocesados a partir de toda esta transición epidemiológica que está habiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar un alimento ultraprocesado por uno real?
Me parece que una pregunta interesante es que la persona dé cuenta de lo que come en un día suyo, desde que se levanta hasta que se va a dormir. En ese registro que va a realizar la persona, el consultante, van a faltar muchos alimentos ultraprocesados, seguramente galletitas, untables, aderezos, jugos, gaseosas, productos de congelados. Entonces lo que podemos empezar a sugerir es cómo reemplazarlos, no del todo empezar a decir sacar, 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 sino integrar. Y un lindo ejercicio es hacer una revisión, ver cuántos realmente alimentos ultraprocesados existen en esa alimentación y empezar a hacer un reemplazo. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo vamos a hacer ahora en la práctica. Vamos a poner el cuerpo y nos vamos a implicar un ratito. Por ejemplo, tenemos acá este reemplazo de aderezo que vamos a hacer una mayonesa de zanahoria para reemplazar una mayonesa común. Entonces la vamos a hacer con medio kilo de zanahorias, medio limón, un diente de ajo, aceite de oliva 3 cucharadas soperas y le vamos a poner una pizca de sal, un poquito de cúrcuma y un poquito de pimientas. Esto es súper sencillo y la verdad que en muy poquito tiempo yo ya puedo tener el reemplazo de este aderezo, que también lo puedo frizar y tener disponible en mi heladera para hacer este reemplazo de aderezo. Y un segundo reemplazo que vamos a hacer va a ser reemplazar una golosina por una trufa casera. Esto es muy sencillo, lleva solo segundos y lo único que tenemos que tener es semillas molidas, 2 cucharadas soperas, germen de trigo o coco rallado. Germen de trigo le va a aportar un poquito más de proteína, zinc, vitamina E, una cucharada sopera, pasta de maní, una cucharada sopera, un poquito de miel o jarabe de arce si la persona es vegana, una cucharada sopera, agua 2 cucharadas soperas, extracto de vainilla una tapita y cacao en polvo una cucharada soperas. Ahora vamos a ver en la práctica qué sencillo es poder reemplazar una golosina. Entonces, como propuesta de esta clase es hacer una revisión, ¿sí?, en relación a los datos alarmantes que hoy existen en el mundo y en Argentina en relación al sobrepeso y la obesidad. También esto súper basado en la evidencia, como hemos visto qué impacto tiene cambiar de una dieta ultraprocesada a una dieta alta en fibra, qué impacto tiene la fibra que es tan beneficiosa para la salud y cómo realmente podemos llevar esto a nuestro cotidiano. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que se animen a hacer sus preparaciones de reemplazos de alimentos ultraprocesados a una alimentación real y lo puedan poner en práctica para ustedes tanto como profesionales como para sus pacientes.